7 de la mañana con 36 minutos. Continuamos con la información. Me enlazo con Humberto Vergara, nuestro coach en finanzas, a quien me da mucho gusto saludar en este martes. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jen, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Aquí andamos presentando las noticias desde muy temprano como todos los días y un placer también estar contigo nuevamente. El día de hoy, Humberto, tenemos un tema muy importante. La semana pasada hablábamos acerca de cómo cerrar un negocio, cómo hacerlo de manera o de la mejor manera posible, pero también nos podemos enfrentar a situaciones como las que nos han preguntado en las redes sociales de las pérdidas financieras, cómo poderlas gestionar, porque debemos pues de aprender de algunos aspectos también negativos de nuestras finanzas. Humberto, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Así es, tienes mucha razón. En los últimos años hemos enfrentado procesos de pérdida en muchos sentidos, desde aquellas que van de la lamentable pérdida de vidas humanas. Hay personas que han perdido a sus padres, a sus hijos, hijos que han perdido a ambos, y una serie de pérdidas no solo de seres humanos, que son las más lamentables, sino también pérdidas de empleo. Hay empresas que después, incluso de muchas décadas, han cerrado estrepitosamente por estas cuestiones que estamos viviendo, y derivado de ello se han enfrentado muchas pérdidas, pérdidas de casas, pérdidas de empresas, y es que cuando tenemos una pérdida, aunque no sea material, siempre hay una implicación financiera. Para comenzar, cuando hay una pérdida de una persona, bueno, hay ciertas implicaciones en que la gran mayoría no tiene previsto los gastos funerarios, entre muchos otros. La pérdida cuando se es una cabeza de familia o son una de las personas que aportan ingreso al hogar. Y esto es muy importante tener en cuenta porque prácticamente todo lo que hacemos en la vida tiene una implicación financiera. Desde que Dios amanece, como decimos en México, la necesidad de trasladarnos a nuestro centro de trabajo o a estudiar requiere recursos. La necesidad de alimentarnos, de desayunar, requiere recursos. Prácticamente todas las actividades que requerimos necesitan recursos, y por ello es importante entender no solo estas implicaciones, sino el hecho de que en muchas ocasiones podemos enfrentarnos a diversos tipos de pérdidas, bien. Claro, ¿a qué nos referimos cuando hablamos o escuchamos acerca de las pérdidas? Las pérdidas que podemos tener en nuestras finanzas o negocios pueden ir desde las pérdidas empresariales, parciales o totales. Las parciales se refiere a la pérdida de un contrato, a la pérdida de clientes, a la disminución del mercado, como lo hemos visto durante la pandemia. Cuando ese tipo completo es cuando toda la compañía o bien desaparece, se va a la quiebra, las deudas rebasan no solo a los ingresos, sino a los activos, y se pierde todo el patrimonio empresarial. O por otro lado, cuando los socios en una compra hostil de acciones o en una votación mayoritaria destituyen a los directores generales o creadores o CEOs también denominados de las empresas, como en el famoso caso de Steve Jobs, entre otros. Por otro lado, a nivel personal, son pérdidas materiales que implican desde pérdida del empleo, disminución del ingreso. En algunos casos, algunas empresas, con tal de sostener la plantilla laboral, disminuyeron el monto de los ingresos, entonces las personas pierden parcialmente sus ingresos. Por otro lado, también podrían perder totalmente ese empleo. A nivel de finanzas personales, son pérdidas de bienes, son pérdidas de bienes inmuebles como casas, terrenos, o incluso de seres menores o de beneficios o del usufructo, es decir, del uso de ciertos bienes inmuebles o gozar de beneficios de distinta naturaleza. En el aspecto bursátil, que es el caso de las inversiones, en la mente del inversionista, al igual que en la mente de las personas, existe una repulsión, un rechazo a la pérdida. Es muy importante, y hablaremos de este tema con mayor amplitud, porque en ocasiones ese miedo a la pérdida nos lleva a cometer
más errores dentro de nuestras finanzas y particularmente dentro de nuestras inversiones. Por eso es muy importante aprender a gestionar nuestras emociones y a gestionar nuestras pérdidas empresariales y en las finanzas personales. 7 minutos y siempre me da muchísimo gusto poder saludar a Humberto Vergara, nuestro coach en finanzas. Muy buenos días, Humberto. Qué gusto saludarte. Igualmente, Luis, excelente día. Igualmente, si nos pudieras comentar, y es que el martes pasado nos hablabas de las pérdidas que a lo largo de nuestra vida todos los seres humanos podemos experimentar y de diferentes tipos, desde, los de los seres queridos, las relaciones, pero también hay pérdidas financieras o empresariales. ¿Cómo se pueden superar? De por sí, ya lo sentimental es bastante difícil de superar. ¿Cómo podemos superarnos de estas pérdidas económicas? Así es, básicamente podría mencionar que de entrada son tres situaciones que podemos implementar: la resiliencia, la planeación y la previsión. Comenzaré por la primera. La resiliencia es en psicología la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias difíciles o traumáticas, como la muerte de un ser querido, como lo has mencionado, un accidente. Es también, en un término más amplio, esta capacidad para recuperarnos de situaciones complicadas y seguir avanzando en el futuro. Cuando hacemos uso o desarrollamos esta habilidad, nos aprovechamos, no solo superamos esas adversidades, sino aprovechamos esas dificultades para aprender, para adquirir una serie de perspectivas y de habilidades o de herramientas que nos pueda ser útiles no solo para salir de ese momento difícil, sino también para hacerlo en el futuro. También la podemos entender como esa entereza o como esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias, como ha sucedido en los últimos meses, Luis. Así es, Humberto, y si nos pudieras comentar precisamente sobre este mismo tema, y es que cómo usar la planeación para prepararse frente a estas pérdidas. Así es, generalmente cuando salimos de viaje, una persona responsable debería de llevar gato hidráulico, debería de llevar refacción, licencia, la tarjeta de circulación. Algunos otros probablemente son más esmerados y llevan incluso protector solar para protegerse, llevan sombrilla, llevan agua, llevan probablemente luces de emergencias, lámparas, en fin, y hasta algún tipo de medicamento para evitar el mareo. Esto es un ejemplo de cómo en este viaje que es la vida nosotros podemos planear precisamente una serie de actividades, una hoja de ruta para poder establecer los objetivos que queremos lograr, pero también determinar qué es lo que necesitamos para hacerlo. Establecer estos objetivos previendo las dificultades que podamos encontrar es fundamental para poder estar preparados ante todas las adversidades, circunstancias y pérdidas que siempre, y conflictos que siempre va a haber en la vida, pero que en ocasiones muchos transitan por la vida como si no fuese posible que existieran este tipo de situaciones que nos afectan y nos sacan de control en lo humano, pero también en lo material. Humberto, has hablado también de la previsión, que es un concepto que va mucho más allá. ¿Cómo implementarlo en nuestras finanzas personales? Así es, si bien es cierto, hay una parte que debe contemplarse en la planeación, prevenir o prever escenarios futuros. La previsión es esta capacidad de predecir lo que puede suceder en el futuro, plantear diversos escenarios. La gran mayoría de las personas se plantean escenarios sumamente optimistas, en donde no cabe la posibilidad de que algo salga mal. Es muy importante que en esta planeación que menciono también se establezcan las acciones a realizar si el escenario es absolutamente pesimista, si es un pesimista moderado, si es un escenario realista, hasta el optimista desbordante. Entonces, algunos de estos estudios relacionados con la previsión sugieren que el pensamiento humano pocas veces se dirige a eventos futuros con estas características de previsión. Por eso es muy importante que en la vida personal
y en los negocios se establezcan estas posibilidades de las cosas que pueden salir mal para implementar desde antes, por lo menos en la mente, las cosas que podríamos realizar para salir de esas adversidades. Y uno de los típicos casos de la previsión financiera personal y también en los negocios es la adquisición de seguros, que lamentablemente gran parte de la población lo ve como un gasto y no como una inversión que nos permite prevenirnos frente a choques de automóviles, frente a problemas de salud, incluso frente a la pérdida de un órgano, de la capacidad productiva o inclusive de la vida, para que los seres queridos no queden desamparados. Mucho falta por trabajar, Humberto, sobre la cultura de la previsión, y es muy importante lo que acabas de decir. Quizá no estamos conscientes de que algo puede pasar, pero no estamos preparados para enfrentarlo. Te agradezco muchísimo la intervención del día de hoy y por supuesto que seguiremos aprendiendo con nuestro coach en finanzas, Humberto Vergara. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya son las 7 de la mañana con 43 minutos. Nosotros continuamos con más información con Jens Saber.